tengo, diríamos, el orgullo de presentar a 4 exponentes de Iberoamérica sobre un tema sumamente interesante y sobre todo conmovedor en esta época. Me voy a referir al trabajo. El tema hoy lo hemos denominado salud mental y trabajo en épocas de pandemia, que convocó a mucha gente a pensar y sobre todo a los orientadores. Los orientadores en el tema trabajo siempre hemos tenido, diríamos, una mirada muy especial, fundamentalmente en todo lo que significa esta praxis orientadora. Y ni qué hablar en este momento actual de tanta angustia, de tanta problemática y de tanta pensando qué va a ser en el futuro. En este momento nos encontramos y con 4, diríamos, investigadores, profesionales y docentes. Nos encontramos con el doctor Luis Leopold de la Universidad de la República del Uruguay, de UDELAR, del doctor Julio Nefa, de, por supuesto, la República Argentina y diversas universidades. Nos encontramos con el doctor Enrique de la Garza, de la UAM, y de, por supuesto, de México, y María Elisa Anzolaga de la Universidad Diego Portales de Chile. De cada uno de ellos, en su momento, voy a hablar un mínimo currículum, porque tienen una extensa trayectoria en todos los aspectos en relación al estudio, a la investigación, a la exploración y a la profesión en el mundo del trabajo. Los temas que serán abordados hoy van a estar en relación a lo que significa los jóvenes, la situación actual laboral y la pospandemia. Por otro lado, el tema del teletrabajo. En tercer lugar, o lo que significa la salud mental de los trabajadores de la salud en este momento. Y en cuarto lugar, la salud de los trabajadores y el futuro de los sindicatos. Bueno, vamos a comenzar, diríamos en primer término, con Luis Leopold, y que diríamos de la Universidad, diríamos de UDELAR. De todos ellos voy a dar solamente algunos aspectos de su extensa carrera. El doctor Luis Leopold es psicólogo por la Universidad de la República, es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, es profesor titular efectivo del Instituto de Psicología Social y tiene a cargo el POT, que es el Programa de Psicología de las Organizaciones y el Trabajo en la Universidad de la República en Uruguay. Es investigador de temáticas referidas al gobierno organizacional, el diseño de nuevas modalidades de gestión y los desarrollos subdisciplinares de la psicología de las organizaciones y el trabajo. En la actualidad es prorector de gestión en la Universidad de la República de Uruguay. Ha sido decano en varios periodos de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Es cofundador e integrante de la Red Iberoamericana de Psicología de las Organizaciones y el Trabajo desde el año 2008. Bueno, Luis. Bueno, buenos días de nuevo. Muchas gracias, Mirta. Muchas gracias por esta invitación. Es realmente una alegría y es claramente, el término preciso es un honor, el intercambio. A algunas y algunos de ustedes nos conocemos desde hace mucho tiempo. Otras y otros son referentes bibliográficos obligados,
Y como decía Mirta, estas son básicamente las que ha mencionado, mis señas de presentación. Decir que he concluido la coordinación del programa de Psicología de las Organizaciones y el Trabajo en las últimas semanas, y bueno, y ahora estoy trabajando particularmente en el Prorectorado de Gestión y en el grupo de investigación. Voy a ir rápidamente a lo que quiero compartirles a partir de la convocatoria. En primer lugar, he sido muy conectado con algunos términos que Mirta utilizó. Estamos viviendo una situación en donde la incertidumbre, el miedo, la ansiedad, los niveles de ansiedad en distintos cuadros psicopatológicos se han incrementado muchísimo, los diagnósticos de depresión, y todo eso nos ubica en un plano que lleva hacia componentes de morbilidad. También ha aumentado en muchos sectores de población del mundo, y en América en particular, en América Latina en particular, la tristeza. Y la tristeza no es una enfermedad, ¿no? La tristeza es un estado anímico de registro, de afectación por la propia suerte y por la suerte de los demás. Es un sentimiento de afectación que hace al estar conectados, al sentirnos, al registrarnos parte de una comunidad. En esta situación en particular, relacionada con el COVID-19, la situación del trabajo y el empleo, dada esta particular crisis simultánea entre oferta y demanda, es dramática. Pero como en toda descripción general, o como en todo cuadro estadístico, esa situación dramática tiene distintos niveles de profundidad y de alcance. La situación es particularmente dramática en jóvenes y en mujeres. Y sin duda que particularmente en mujeres jóvenes. En el caso de jóvenes, un reciente informe de OIT ha puesto el foco en algo que ordena una obviedad, pero que viene bien que se plantee. Es decir, la situación ha afectado enormemente la posibilidad de educación, capacitación y formación de los jóvenes. Les afecta particularmente en el contexto del desempleo, y como los estudios de situaciones críticas similares, aunque ninguna como esta, la crisis del 2008, la salida de la Segunda Guerra Mundial, el crack del 29, seguramente los niveles de desempleo en jóvenes ya son y serán, al final del periodo que la investigación social pueda recortar sobre la pandemia, más del doble que en otros grupos etarios. Pero además de esas situaciones de desempleo, quienes mantienen alguna relación asalariada ven cómo la calidad del empleo se derrumba, las condiciones de trabajo, que además, salvo situaciones muy particulares, ya eran insuficientes, ya tenían serias debilidades, particularmente en relación a jóvenes, antes de la pandemia. Porque hay que decir que la situación respecto al trabajo y el empleo de las jóvenes y los jóvenes ya era mala antes del 2020.
más de 250 millones de jóvenes en el mundo, según estimaciones globales, eran categorizados en esa forma despectiva de ninis, que ni estudiaban ni trabajaban. En los países con mayores vulnerabilidades, esto alcanzaba hasta el 40% de la población juvenil. Y los jóvenes son, y las jóvenes son, la principal fuerza de trabajo de la mayoría de los puestos de la economía GIC, ¿no? Esto que según cómo se traduzca es una changa, un curro, el reino de la informalidad laboral. Consultado por Mirta sobre dónde poner el foco, a mí me interesa ahora llamar la atención sobre esto que a efectos de comunicación he llamado expresamente la generación del COVID-19, para llamar la atención que la generación del COVID-19 no se refiere exclusivamente a los más jóvenes y a las más jóvenes, sino que considero que quiero usar la expresión para referirme a que quienes estamos viviendo y afrontando esta situación, tratando de pensar y de hacer lo mejor posible para sobreponernos a la situación y para contribuir a mejores soluciones, somos parte de esta generación, somos parte de esta comunidad humana que está abordando esta difícil situación. Porque ante tantas dificultades, hay dos aspectos, si me permiten, y seguramente puede haber más en el enfrentamiento a esta situación, que me resultan llamativamente estimulantes. Uno es que, asumiendo que estas conversaciones siempre son, como en este seminario, un encuentro entre, permítanme el término, entre incluidos, quienes participamos de redes académicas, profesionales, laborales, sociales, me parece sumamente valioso. Yo lo estoy viviendo, por ejemplo, en mi actividad docente, pero en los intercambios con organizaciones sindicales, con algunos sectores empresariales, que es lo que tiene que ver con el diálogo intergeneracional, que se ha intensificado, particularmente en las actividades universitarias. La conexión generacional me parece que se ha estimulado. Y el otro aspecto que no quisiera que lo viéramos solamente en su plano negativo, es que la pandemia vino a mostrar que determinados cambios rápidos, bruscos, claro, según como nos va, pueden precipitarse rápidamente. Las condiciones de vida, las condiciones de modificaciones en la dinámica cotidiana del trabajo, en muchos casos negativamente, pero no en todo, en estos últimos meses se han modificado rápidamente. Se han modificado rápidamente, entre otras cosas, obviamente, corresponde señalar, sin consulta. Bien, yo creo que también desde el ámbito de las ciencias sociales nosotros tenemos que ser parte de una autocrítica respecto a visualizar la importancia y la necesidad de pensar que determinados cambios emancipatorios, cambios democratizantes, cambios que mejoren rápidamente las condiciones de vida de las comunidades de las que somos parte, pueden hacerse más rápido de lo que algunas teorías y algunos desarrollos respecto a las posibilidades de modificación de las relaciones sociales
han planteado. Quiero referirme ahora a qué se ha hecho en el contexto de la pandemia, para referirme luego a qué no se ha hecho y que me parece importante que se incluya en la agenda, necesariamente. Creo que qué se ha hecho está condicionado por el tipo, en los distintos países, por el tipo, por el alcance y por el desarrollo, en gran medida por la presencia y ausencia de las políticas públicas, de las políticas sociales, del el tipo de diseño de aparatos estatales ausentes, hasta el extremo de que cada uno se arregle como pueda, hasta aparatos estatales sumamente presentes, protectores, represivos, verticales. Por ejemplo, en Uruguay, Uruguay es un caso, ustedes lo habrán visto por la prensa, es un caso particular de situación que todavía nos tiene como en una vivencia de que las cosas van bien, con los números de ayer, tenemos 78 casos activos en el país, 32 fallecimientos hasta el momento, un gobierno con un proyecto conservador que asumió el 1 de marzo pasado, y a las 2 semanas se decretó la emergencia sanitaria, ha abordado y ha impulsado, y es lo que se ha hecho en el país, una serie de medidas para enfrentar la situación de la pandemia. La extensión y flexibilización del seguro de desempleo, la habilitación a diferir el pago de algunos impuestos, la optimización de acciones protectoras para los sectores más débiles, desde población en situación de calle, con mucha presencia juvenil, algunas medidas de protección etaria específica, por ejemplo, en relación a población de 65 años o más. Hay una pauta establecida de que trabajadoras y trabajadores con 65 años o más que tengan alguna enfermedad asociada, vinculado con aspectos respiratorios, están exonerados de concurrir a sus actividades laborales presenciales. El incremento de los contratos de conectividad, particularmente tanto para las empresas como para las casas, para los hogares. Básicamente desde el punto de vista económico, muchas acciones económico-productivas, muchas acciones referidas a exoneraciones y créditos a micro y pequeña empresa. Y esto en el contexto de un gobierno que les decía, con un claro tinte conservador. En las últimas horas, las colegas y los colegas argentinos habrán podido ver al presidente de la República en distintas entrevistas en medios argentinos, con una ley de urgente consideración, con más de 400 artículos, que la mayoría parlamentaria con la que cuenta el gobierno aprobó en las últimas semanas. Es decir, todas estas medidas están ligadas con una determinada protección social que ha tenido buenos resultados, pero que viene simultáneamente ligada con un proyecto conservador de cierto abofeteo a la protesta social, de medidas que afectan el alcance del derecho de huelga. El país básicamente se ha desarrollado un estímulo generalizado, abrupto, al teletrabajo. Obviamente, la condición básica para el teletrabajo es la existencia de un asalariado, por ejemplo, en la mayoría de los casos. La mayoría de los sectores de trabajo informal tienen serias dificultades.
Y hay varios estudios que muestran que los trabajos más dependientes de la proximidad están ligados con menores ingresos, y los trabajos que estimulan o pueden sostener mejor el trabajo a distancia están ligados con mayores ingresos, con sectores más profesionalizados, porque además hay que ligar este tema del teletrabajo con los problemas, sobre todo cuando no están planificados previamente, y cuando no son... Uruguay no tiene, por ejemplo, para decir algo, todavía no cuenta con una ley que regule el trabajo a distancia. El Parlamento está, yo diría, comenzando los debates sobre este tema, pero no es simplemente decretar o asumir el trabajo a distancia, están las condiciones espaciales en los hogares, el hacinamiento, las posibilidades de conectividad, y obviamente un elemento clave que tiene que ver con las desigualdades de género, que hace que los aspectos de cuidado, los aspectos de protección, de trabajo no remunerado, recaigan fuertemente sobre las mujeres. Poner el énfasis en qué no se ha hecho tanto a nivel global y tampoco en mi país. En primer lugar, no está suficientemente explicitado, no digo en los ámbitos académicos o en los ámbitos de los lobbies de gobierno, sino a nivel casi que diría, de divulgación social, que esta crisis ligada con la pandemia, pero que es una crisis económica profunda, deriva ineludible de la crisis económica y financiera de 2008. La ubicación de la situación en que se encuentran los distintos desarrollos del modo de producción fuertemente centrado en un sustento financiero, me parece que es un elemento clave. Para adelante, creo que es necesario plantear que necesitamos ir hacia nuevos contratos globales y locales. Globales en el sentido de nuevos contratos a nivel internacional, quizá estableciendo nuevos contenidos y nuevos organismos. Seguramente allí países dominantes van a tener una incidencia mayor, y la mayoría de los ciudadanos veremos más distante cómo se resuelve ese diagramado nuevo del planeta. Pero bueno, tenemos que intentar los sujetos de las comunidades, de los países con menos peso internacional, en primer lugar visualizar esto y en la medida de lo posible incidir localmente también sobre esto. Estos nuevos contratos incluyen un nuevo diagramado claramente de las relaciones internacionales. Desde mi punto de vista, el establecimiento claro de la importancia que tiene el factor de la educación pública a todo nivel y a nivel global. Las reformas previsionales de seguridad social que incluyan sistemas de cuidados. La reivindicación de las empresas públicas, aquellos países en donde se ha barrido durante décadas con proyectos de empresas públicas ligados con servicios claves, es donde peor se ha podido enfrentar la situación. La democratización de la organización del trabajo. No sé si lo lograremos, pero claramente es necesario, y quiero plantear que todo esto no necesariamente implica pensar fuera de las relaciones capitalistas, pero son necesarias normativas que establezcan claramente que los trabajadores
La fuerza del trabajo tiene que ser parte de la dirección de las empresas de todo tipo. Y por último, las organizaciones sindicales, claves a la hora de pensar la relación entre el trabajo y el capital, tienen que asumir que es imprescindible que sean parte de movimientos sociales más amplios que ellas mismas, y donde las expresiones de las mujeres y las distintas vertientes feministas me parece que son, si cabe el término, imprescindibles para una transformación radical de la capacidad propositiva de los sectores más vulnerables. Bueno, era eso lo que quería plantear en un principio. Muchas gracias. Presentar, sí, a María Dale, Elisa dale. Anzoliaga, chilena, es psicóloga por la Universidad Diego Portales, magíster en gestión y políticas públicas y doctora en salud pública, todo de la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como investigadora del programa de estudios psicosociales del trabajo. Diseñó y dirigió por 3 años el área de salud mental y trabajo en la clínica psicológica de la Universidad Diego Portales. Su línea de investigación prioritaria es salud mental y riesgos psicosociales del trabajo. Es profesora titular de la universidad e integrante del magíster en psicología social. Actualmente se desempeña como investigadora. Ha sido, nosotros le decimos decana, directora de la carrera de psicología de la Universidad Diego Portales. Bueno, estuvo siempre relacionada con temas relativos a la salud mental de los trabajadores. Bueno, la dejamos a Elisa. Muchas gracias. Bien. Puse pantalla completa. Los que están con todas las caritas, que esto lo aprendí hace poco, si aprietan arriba el cuadradito más, el que está entre el chiquitito y el que está de 2, uno puede poder ver la pantalla, que es importante. Bien, quiero agradecer a Mirta y felicitarla por esta iniciativa. Comentábamos hace un momento que esta situación terrible que la estamos sufriendo todas y todos es algo que también en el campo de las redes y de los vínculos académicos ha sido una oportunidad para estar, encontrarnos, compartir, debatir, así que bien por eso, y agradecer a Mirta y su equipo que han hecho esto posible. Decía que Luis siempre nos lleva a unas reflexiones que nos dejan ahí como para estar un día entero dándole vuelta. Yo quiero hacer una bajada bien específica respecto de lo que está pasando con el trabajo en salud y en esta situación de pandemia, a propósito de alguna iniciativa que nosotros hemos estado llevando adelante. Pero lo primero que hay que decir es cómo nos pilla la pandemia, porque la pandemia llega a los distintos países y llega de distintas formas. No es lo mismo como llega a México, como llega a Argentina, a Uruguay. En Chile nos pilla en medio de una crisis político-social cuyo inicio es en octubre del año pasado, con una economía muy golpeada, con un gobierno y un sistema político casi que se había gastado todos sus créditos, en el cual la ciudadanía no confía, con un sistema sanitario que arrastramos desde la dictadura, que supone que en Chile hay un sistema de salud público y un sistema de salud privada, y hay un sistema de salud común y un sistema de salud ocupacional. Por lo tanto, uno puede ser al mismo tiempo 4 cosas, pueden convivir en un ser humano, según cuál sea la dolencia, dónde te ocurre, qué te pasa, a dónde vas a parar, qué tratamiento vas a recibir, etc. Con un Estado que no provee protección social y una sociedad plagada de desigualdades. Quiero decir esto porque ese es el marco en el cual nos pilla esta crisis, que como ya lo dijo Luis, es una crisis sanitaria, pero es una crisis sanitaria acompañada de una crisis económica, política, social, que viene a remecer al
modelo de sociedad y modelo de sistema mundo en el cual hemos operado en el último tiempo. De hecho, ya se han cuestionado el cumplimiento de un montón de metas, los propios objetivos de desarrollo del milenio que Naciones Unidas había planteado, ya han dicho que no podrán ser cumplidos. Bueno, ¿desde dónde pensar entonces esta relación entre el trabajo y la salud mental y el trabajo en salud? ¿Desde dónde pensamos y desde dónde luego actuamos? Primero, atendiendo que el trabajo tiene unas particulares características, es decir, un trabajo de servicios, donde supone poner en juego no solo habilidades profesionales y técnicas, sino desplegar un conjunto de habilidades relacionales, emocionales. Es un trabajo cuya naturaleza es emocionalmente desgastante, es decir, trabajar en salud supone unos esfuerzos emocionales muy grandes y eso es algo que es parte propio de ese tipo de trabajo, es algo de lo cual no podemos sacar. Supone también ejercer o realizar trabajo emocional, es decir, ocultar emociones o tener que fingir emociones, lo cual es costosamente muy relevante. Supone también enfrentar sufrimiento ético a propósito de decisiones que hay que tomar en la vida cotidiana del trabajo en salud, no solo las grandes decisiones de a quién le doy o no el ventilador mecánico, a quién le doy esa última cama en sistemas que están colapsados, sino también decisiones cotidianas respecto de si voy o no voy a trabajar a propósito de que vivo con personas que podría contagiar si es que, y que podrían morir si es que traigo el virus a mi casa. Supone trabajar en condiciones subóptimas en situación de pandemia, es decir, los insumos son insuficientes, los recursos son insuficientes y eso genera mucha ansiedad. Supone hacerlo en un sistema que yo me atrevería a decir que es extremadamente jerárquico. Está el ejército, el sistema sanitario y la iglesia, no sé si con la iglesia cuál compite, pero supone hacerlo ahí y con unas culturas muy particulares, donde la cultura sacrificial, esta idea vocacional de que la formación para los trabajadores de los jóvenes en el trabajo en salud supone la instalación de esta cultura de que uno tiene que ser capaz de darlo todo. Y es en ese contexto y en situación de pandemia que emerge en Chile la metáfora de la guerra para poder explicar la pandemia, es decir, un enemigo sobre el cual al cual tenemos que combatir, y la figura del héroe, como discurso oficial en un afán por aumentar el compromiso de los trabajadores, sin embargo, como un aspecto que en nuestra opinión es tremendamente dañino si lo que nos interesa es cuidar y proteger la salud de quienes trabajan en salud. Un contexto de trabajo en el cual la dinámica del reconocimiento es algo sobre lo cual se han quejado eternamente y con razón quienes trabajan en salud. Hoy día aplauden a quienes trabajan en salud, antes ni se enteraban que existían trabajadores de la salud. Más bien es uno de los espacios laborales en los cuales existe más violencia desde los usuarios hacia los trabajadores de la salud. Y un último anclaje de la reflexión y de la acción posterior tiene que ver con la perspectiva de género. Es decir, no podemos pensar el trabajo en salud sin atender que en él un 70 o un 80% de quienes trabajan en salud son mujeres. Mujeres, muchas de ellas jefaturas de hogar. La evidencia a nivel internacional nos ha mostrado que efectivamente trabajar en salud en situaciones de pandemia provoca efectos en la salud mental. Y algo muy relevante que dijo Luis es que es importante hacer las distinciones. No es lo mismo la tristeza que nos azota a todos en nuestros corazones de estar viviendo una situación muy difícil, o el sufrimiento habitual y natural frente a una situación como la que estamos viviendo, en trabajadores de distintos rubros, o no trabajadores incluso, de los problemas de salud mental. Entonces, es importante hacer esa distinción. El sufrimiento no es equivalente a tener problemas de salud mental. Pero sí sabemos que quienes trabajan en salud tienen un riesgo de presentar problemas de salud mental mucho mayores que aquellos que trabajan en otros sectores o que no están trabajando en situaciones de pandemia. ¿Ya? Es decir, 1 de cada 4 al menos va a presentar un trastorno ansioso. Un tema relevante de este metaanálisis es que 1 de cada 5, 6 o 7 meses después de la pandemia va a presentar trastornos por estrés postraumático. Es decir, el tema del sufrimiento
probablemente va a ceder en algún momento, pero las secuelas de la salud mental en trabajadores de la salud van a seguir y van a ser temas sobre los cuales tenemos que trabajar en el futuro. Y aquí una disquisición respecto de la formación y de la inserción de los jóvenes al mundo del trabajo. El otro día hicimos un encuentro con jóvenes que debían enfrentar por primera vez su internado, sus prácticas, sus pasantías en el sistema sanitario. Y estaban aterrados porque ellos se sentían muy preparados para el trabajo, pero ese trabajo para el cual habían sido preparados enfermeros, médicos, tecnólogos médicos, etcétera, ya no era el trabajo de ahora, ¿ya? Y por lo tanto estaban en una situación de ansiedad y es muy bueno y les sugiero, o sea, creo que es un aporte para esos jóvenes que se están insertando al mundo del trabajo de la salud y que cada vez los están llamando más porque hay mucha gente que está saliendo, son jóvenes que requieren ser escuchados en esa ansiedad y en ese sufrimiento y en esa inseguridad que tienen respecto de su competencia profesional para enfrentar el trabajo en salud. La angustia está omnipresente, no solo sufrimiento, yo creo que en muchos casos hay angustia a la muerte, al contagio, a no tener insumos suficientes, a que el sistema colapse, a las fallas en las competencias profesionales, a la invisibilidad del trabajo en salud. En Chile, al principio Chile dijo públicamente que lo estaba haciendo muy bien, que el mundo le estaba viniendo a preguntar a Chile cómo era, que lo hacía tan bien. Bueno, y estamos hoy día con unos indicadores que nos ubican en los 5 peores países del mundo respecto a la estrategia sanitaria y los resultados de salud que tenemos. Por lo tanto, atender la salud mental de quienes trabajan en salud es fundamental y aquello implica atender las dimensiones individuales, las dimensiones grupales o de los equipos, las dimensiones organizacionales, pero también las dimensiones políticas, porque todo aquello va a tener un efecto en el bienestar y en la salud mental. Y en el afán de estas reflexiones, en marzo, cuando escuchábamos a un gobierno que decía que todo iba perfecto y que Chile estaba siendo aplaudido, y mirábamos cómo se caía Italia, cómo se caía España, y pensábamos en el sistema de salud que tenemos y en las condiciones de trabajo que tenemos, y no había que ser ni genio, ni epidemiólogo, ni nada para saber que la cosa en Chile iba a llegar, iba a golpear muy duro, y quién iba a pagar la cuenta iban a ser sus trabajadores. Por lo tanto, desde la universidad diseñamos un programa que se llama Acción Salud UDP, donde pensamos que era necesario hacer una estrategia comunicacional potente para combatir este discurso el horizonte de este programa es la protección de la salud mental de quienes trabajan en salud, y tiene 3 patas de acción: una estrategia comunicacional cuyo horizonte tiene 2 horizontes básicamente: combatir o de alguna manera cuestionar e interpelar la estrategia comunicacional, que ya la están cambiando, respecto de la metáfora de la guerra y de la figura del héroe, porque eso es muy dañino para la salud mental de quienes trabajan en salud, y abrir un espacio para la conversación pública en redes sociales. Hoy día un 80% de la vida, si no más, se juega en la virtualidad, y por lo tanto era importante tener una oferta que permitiera que las y los trabajadores pudieran expresarse en esas redes sociales desde sus puntos de vista y no desde lo que estaba diciendo el gobierno, desde lo que estaban diciendo los académicos, sino desde lo que ellos querían expresar, comunicar y poder compartir cómo estaban experienciando este proceso de trabajar en pandemia. Diseñamos un plan de intervención también para los equipos, intervenciones colectivas, porque salieron muchos colegas de la psicología a hacer ofertas y ofrecer con la mejor intención, y está muy bien, atención psicológica. Sin embargo, aquello nos parecía tremendamente riesgoso porque era invisibilizar que lo que había detrás eran, a propósito del profesor Nefa, unas condiciones y un medio ambiente de trabajo que imponía un escenario de trabajo que estaba enfermando a las personas, y no es que teníamos personas vulnerables o personas que no sabían enfrentar, sino que estábamos enfrentados a un imposible, y lo que había que mirar, atender e intentar modificar y contener eran esas condiciones y medio ambiente de trabajo, y
atenderlo como ocurre el trabajo, y el trabajo en salud ocurre en equipos, ocurre en colectivos. Nadie en salud trabaja de a uno, por lo tanto, ofrecer atención individual, de alguna manera lo que venía a hacer era a invisibilizar esas condiciones de trabajo, que voy a darles ahora, les voy a contar un poquito qué es lo que hemos encontrado, y de alguna manera individualizar un problema que no era ni personal ni privado, sino que era colectivo y público. Y diseñamos también un plan de formación y trabajo con jefatura, porque de poco servía que apoyáramos a los equipos sin poder escuchar, pero al mismo tiempo poder decirle y tratar de influir en esas jefaturas y en lo que estaban haciendo en la conducción de los equipos de trabajadores. Bien, déjenme mostrarles a la fecha. Nosotros hemos hecho intervenciones en distintos niveles, en la atención primaria, secundaria, terciaria, hospitales de alta complejidad, de referencia nacional, pero también en pequeños consultorios que atiendan poblaciones, etc. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Y aquí voy a ir muy rápido para dejar 2 minutos de la reflexión final respecto de los 7 minutos que me quedan. ¿Cómo cambió el trabajo en salud? Bueno, impactos en la carga y el ritmo de trabajo, pérdida de organización de la jornada, extensión e intensificación del trabajo. En Chile se está trabajando en turnos de 24 horas. Imagínense lo que es eso. Un cambio del perfil de los usuarios, usuarios con patologías que no manejan, es decir, la reconversión de los equipos, que ya lo vamos a ver luego, con más detalle. No existen protocolos, procedimientos, preparación o apoyo para estas situaciones, ¿ya? Hoy día la cosa, yo me atrevería a decir que está más calma, pero cuando lo hicimos era como, nos tiran a esta, comillas, batalla, nos dicen, hagan lo que puedan, con lo que tienen. Si usted es gastroenterólogo y le toca intubar, bueno, alguien le dirá cuáles son los 4 pasos que tiene que seguir, pero eso genera una angustia tremenda en los trabajadores. Estas condiciones, en primer lugar, entonces generan un desgaste físico muy potente. Hay una exigencia que es sostenida, a tener que trabajar muy rápido, una alta demanda de trabajar con pacientes críticos, o sea, hay muchas unidades que eran unidades de pacientes no críticos que se transforman en unidades de pacientes críticos. Los hospitales están acostumbrados a trabajar con un número reducido para los cuales tienen capacidades de atender de pacientes críticos y de repente se inundan de pacientes críticos. Pacientes críticos que requieren una atención especial. Entonces, las y los trabajadores nos dicen que están con la sensación de estar trabajando en piloto automático y muchas veces le aparece esta idea de huya, aborte, misión, vaya, arranque. Están en un sistema de turnos donde a veces incluso la ingesta de agua y comida puede ser escasa, donde pasan frío, donde no pueden desconectarse, donde hay agotamiento, dolores físicos de cabeza, espalda, mandíbula, insomnio, ¿ya? Voy a ir muy rápido. Y, por supuesto, esto que es evidente, aparecen efectos emocionales y psicológicos, cansancio, ansiedad, pena, irritabilidad, culpa, retraimiento, soledad, miedo a dañar a otros. El teletrabajo, que me olvidé ponerle comillas, porque lo que estamos haciendo no es teletrabajo, porque yo por lo menos no he firmado ningún nuevo contrato de teletrabajo con mi universidad donde se establezcan las condiciones en las cuales esto se realiza, sino que estamos haciendo un trabajo a distancia, bueno, los trabajadores de la salud, donde los límites son difusos, donde implica una mayor sobrecarga laboral, donde en el caso de las mujeres convive la triple jornada, es decir, el trabajo productivo, el trabajo de cuidado y el trabajo doméstico, donde hay también a veces una sensación de soledad, de necesitar estar, estoy hablando ahora del trabajo en salud, de necesitar estar con los equipos, una ambivalencia entre la culpa por no estar en el trabajo con los pacientes, en fin. Y los equipos cambian, decíamos que el trabajo en salud es un trabajo en equipo, pero estos equipos cambian muy brutalmente. Cambian las rutinas, hay poca claridad respecto de las tareas y de la carga de trabajo, aumenta la rotación, falta de colaboración, hay que aprender muy rápidamente lo que hay que hacer, pues son equipos a propósito de los sistemas de turno y a propósito de que mucha gente o se contagia, o sale preventivamente, o simplemente renuncia y se va. Llegan nuevos equipos, llegan muchos jóvenes, y aquí el tema de los jóvenes es fundamental, porque se están insertando equipos, y no es en la inserción donde están acompañados y donde los están formando, no, es venga, haga lo que pueda, y donde esos equipos que ya están operando se lo viven con rabia, porque tener que formar cuando están en una situación de emergencia es algo muy difícil.
Entonces, ¿cómo se lo dividen esto? Entre la vocación, que sigue saliendo muy fuerte, vocación del servicio público, entre la desesperanza, entre esta inmensa vocación de servicio. Quienes trabajan en salud tienen mucha vocación, quieren estar ahí, se sienten orgullosos de estar contribuyendo, pero están cansados, están desgastados. La crisis de identidad es muy lindo y es muy potente ver cómo, por ejemplo, kinesiólogos que trabajan en el sistema de atención primaria, que se han dedicado, salieron de la universidad, han trabajado 20 años en temas de gestión, nunca fueron clínicos y ahora se ven obligados a trabajar de clínicos. Aterrados, lo han pasado pésimo, pero muchos de ellos han dicho, esto es una tremenda oportunidad porque me he reconectado con mi vocación de ser kinesiólogo, o con mi vocación de trabajar en otras cosas para las cuales jamás. Fueron audiólogos que trabajaban solo con niños, que han tenido que empezar a trabajar con adultos y dicen, oye, si no hubiera sido por esto, yo jamás. Pero hay una crisis identitaria. Por mucho tiempo la gente se forma en algo y termina haciendo otra cosa. Sobre las jefaturas, una queja muy potente, impotencia, sentirse no cuidado, minimizan el riesgo de contagio, mucha crítica, no valoran los tremendos esfuerzos que están haciendo las y los trabajadores, y esto genera frustración, rabia, sensación de falta de empatía. El tema de la muerte y el duelo está presente, pensamiento recurrente, fantasía de contagiarse y de morir solo. No es lo mismo morir que morir solo, ¿ya? Porque ellos han vivenciado y han visto cómo esa muerte ocurre en soledad. El miedo al contagio, ya lo dijimos, el vínculo con la familia, esta tensión, la familia es un factor protector, pero al mismo tiempo cuando estoy con mi familia es imposible, nadie entiende mejor que mis compañeros de trabajo cómo estamos viviendo esto. Los problemas de comunicación que existen siempre en el trabajo en salud se agudizan y en este caso son muy potentes, la información no llega, y en situación de emergencia, pandemia, de una catástrofe mundial como la que estamos viviendo, claramente van a haber fallas de comunicación, pero eso genera muchos problemas en los equipos. Y aparece entonces, aquí a propósito de nuestras intervenciones, la importancia y la gran valoración del trabajo colectivo. Quienes trabajan más en solitario refieren esto como un problema, reconocen que lo colectivo es una fortaleza, que estos espacios de hablar sobre esa tremenda brecha entre el trabajo prescrito y el trabajo real, como dice de Jurs, esta posibilidad de ver que otros que trabajan conmigo también están sufriendo y que no soy yo un incompetente que no puede enfrentar esta situación, es algo que genera efectos muy protectores para la salud mental de quienes trabajan en salud. Se me acabó el tiempo, dame medio minuto, espacios de descanso y reflexión, todos los turnos extenuantes, no hay ni infraestructura ni condiciones para el descanso, el humor es una herramienta muy importante para aliviar el desgaste, y los lugares de descanso incluso son lugares peligrosos, son lugares donde son pequeños, no se puede mantener la distancia física, etc. El tema de reconocimiento, es decir, la necesidad de generar espacios donde se valoren los esfuerzos de los equipos, y donde las clínicas psicosociales del trabajo, que son estas instancias de intervención, han sido tremendamente útiles. La escucha, entonces, como una propuesta a tener presente. Hay un tremendo elefante en la sala respecto al trabajo en salud, respecto de la inserción de los jóvenes en el trabajo en salud, pero nadie habla de él, ¿ya? Esta angustia negada, el sufrimiento ético y la impotencia frente a dar respuesta. Nos mandan a una batalla, que no conocemos el enemigo, una batalla donde no hay reglas, incluso la peor de las guerras tiene reglas, uno intercambia rehenes, hay lugares que no se afectan, y en esta batalla, como le han llamado algunos, los trabajadores dicen no tiene reglas, no tenemos entrenamiento, nos invisten de héroes, negando nuestra humanidad, desconociendo nuestros esfuerzos y que no tenemos superpoderes. Entonces, reconocer las dimensiones de la organización del trabajo, reconocer la afectación emocional de quienes trabajan en salud derivada de la emergencia, atender necesidades específicas, cuidar el rol de las jefaturas, despsicologizar el sufrimiento derivado del trabajo en salud y atender a los jóvenes y su ingreso a este mundo del trabajo que resulta ser muy, muy complejo.
transitar entonces desde este concepto necesario de los equipos de protección personal, que son necesarios que los usen bien, etcétera, equipos o elementos de protección colectiva. El trabajo en salud no se hace en solitario, y cuáles serían elementos claves para esa protección colectiva: el reconocimiento, el apoyo social, el sentido del trabajo, las jefaturas, la comunicación y el reconocimiento de todos los actores institucionales, incluido, por cierto, con mucha relevancia, el rol que pueden jugar los sindicatos o los gremios. Bien, lo dejo hasta ahí. Muchísimas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Elisa. Bueno, vamos a presentar al doctor Julio Nefa, licenciado en Economía Política por la Universidad de Buenos Aires, posgrado en Desarrollo Económico Social de IEDES París I, diplomado de la Escuela Nacional de Administración ENA de Francia, doctorado en Ciencias Sociales del Trabajo, especialidad Economía por la Universidad de París I. Tiene una extensa carrera como investigador en el CONICET, llegó a investigador superior, dirigió durante muchos años el programa PIETE de investigación del trabajo perteneciente al CONICET, tiene numerosos libros como autor y en colaboración, bueno, es profesor de grado y posgrado en diversas universidades del país. Y por esta hermosa posibilidad de encontrarme virtualmente con académicos y amigos que son muy queridos y poder transmitir algunas reflexiones sobre este tema, pero al teletrabajo y a sus impactos sobre la salud en términos de condiciones y medio ambiente de trabajo y de riesgos psicosociales en el trabajo. Bueno, entonces hay muchas novedades que en estos temas nos plantea la pandemia, y las exposiciones de Luis y de Elisa han sido una muy buena introducción y me evita tener que repetir cosas. Bueno, ¿el menú cuál es? Uno, situar el teletrabajo en el contexto del modo de producción capitalista actual. Digamos, la variable que yo privilegio para estudiar esto es el concepto de proceso de trabajo, que es la causa fundamental tanto en materia de condiciones de trabajo como de riesgos psicosociales. Bueno, las motivaciones que tienen los trabajadores y los empleadores para teletrabajar, y los temas que están en disputa actualmente, porque en Argentina se está discutiendo una ley que pasó rápidamente en la Cámara de Diputados, pero ahora está como atascada en la Cámara de Senadores por las presiones que hacen los empresarios. Bueno, entonces, la lógica del modo de producción capitalista en su versión neoliberal es la que comienza a mediados de los 70. Las medidas que se tomaron a partir de ahí son conocidas: privatizaciones, apertura, desregulación, el mercado pasa a dominar al Estado, el ingreso fuerte de inversiones extranjeras, el peso de las transnacionales y una re-regulación del mercado de trabajo, instaurando la flexibilización. Y esto se da junto con la revolución científica y tecnológica, digamos, que se desencadena en aquella época y que en nuestros días, básicamente, cada día hay un nuevo aparato, una nueva app. Bueno, entonces, el problema es que eso impactó porque cambió la estructura económica y comienza un periodo de desindustrialización y de tercerización de la economía. Y a partir de ahí, básicamente, los dos fenómenos que impactan son la mundialización y la financiarización. Entonces, el problema es que, para simplificar, ¿no?, la lógica del modo de producción capitalista neoliberal busca, obviamente, evitar que caigan las tasas de ganancia. Y para eso se trata de intensificar el trabajo, aumentar la productividad, reducir los costos y, en particular, tratar de achicar la planta de personal que está asalariado. Es decir, que se busca reducir los contratos de duración por tiempo indeterminado, y eso comenzó en los 70 y no tiene límite, porque se busca reemplazar todo eso por contratos de duración por tiempo determinado, lo que se llaman a plazo fijo, y se trata de exteriorizar la fuerza de trabajo. Es decir, que dentro de la empresa físicamente
se trata de que vayan a otro lado. Para eso la subcontratación y la tercerización les sirve, y también exteriorizar jurídicamente, es decir, que empleos precarios de planta transitoria en la administración pública, digamos que no dependen jurídicamente del empleador, aunque económicamente sí, y esto de alguna manera se da muy claro cuando se recurre al trabajo no registrado. Y es entonces en ese contexto que se desarrolla el teletrabajo. Pero el modo de producción capitalista de alguna manera genera necesariamente contradicciones por su propio funcionamiento, y son crisis que son cada vez más frecuentes. A mediados de los 70, para no ir muy tarde, de alguna manera, este modo de producción neoliberal, la crisis del 2007 de los subprime y la crisis actual. El problema es que el mercado no puede resolver la crisis porque es justamente el que las produce. Entonces, el problema es que la paradoja da que el Estado, que fue siempre denostado por el modo de producción capitalista neoliberal, es el que está salvando al capitalismo ahora. Y nunca hubo tanta emisión, subsidios otorgados por los bancos centrales para poder sostener el sistema. Entonces, el Estado ahora tiene que intervenir como lo hizo siempre en la última historia para salvar al capitalismo. Lo hizo Roosevelt después de la crisis del 29 con el New Deal, el Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial, el Consenso de Washington después de la crisis de los 70 y también después de la crisis del subprime 2007, y en la actualidad el problema es que la crisis es de dimensiones planetarias. Y, digamos, actualmente más de 180 países fueron afectados y en menos de un año. Bueno, es el fenómeno de la mundialización. Pero la economía mundial ya estaba en crisis cuando se desata la pandemia. La pandemia lo aceleró, básicamente. Bueno, el shock, digamos, empezó en China, que era el eje de la cadena global de valor, y por lo tanto todo lo que ellos producían se necesitaba para todo el mundo. Se interrumpe la producción en China y eso acelera la crisis. Y la globalización ayudó. Hay también una crisis ecológica, calentamiento del planeta, etcétera, bueno, que ha provocado la reprimarización de las economías, la deforestación, las plantaciones de soja usando semillas transgénicas y plaguicidas que son cancerígenos, la minería a cielo abierto, y el cambio en el hábito para las plantas y los animales. Y eso les redujo su espacio. Se acercaron más a los seres humanos y le transfirieron los virus. Y lo que yo aprendí el otro día es que la mayor parte de estas pestes tienen ese origen, básicamente. ¿Por qué? Bueno, porque, digamos, cuando uno mira la historia, la mayoría de las pestes, bueno, la influenza era la gripe originada en pollos y gallinas, era la gripe aviar. Las tifus, picaduras de los ejes, de los heces y piojos de pulgas que están en varios animales. La peste bubónica, picadura de pulgas que viven en las ratas. El SIDA, transmitida a través de los simios. La vaca loca en Inglaterra, cuando se alimentaban los animales en espacios cerrados. El COVID, los murciélagos y a través de otro animal, y ahora se habla de la peste porcina, que también surge en China. Es decir que el cambio del punto de vista ecológico está un poco en el origen de esta pandemia. Entonces, el problema es que básicamente cambió el proceso de trabajo. Bueno, por ejemplo, bueno, el trabajo a domicilio, bueno, ya existía en la antigüedad, digamos, era el putting of system, pero en la actualidad vuelve el trabajo a domicilio, pero ahora ya también es la oficina la que es móvil, básicamente, y luego, digamos, estamos con la oficina virtual, es decir, que en la nube trabajadores y empresas se conectan sin tener que relacionarse físicamente, y actualmente, en la etapa actual, el teletrabajo ha sido impuesto por razones de fuerza mayor. Entonces, el problema es que pienso yo que el teletrabajo a partir de ahora se va a desarrollar, a adoptar diversas formas y que nos va a acompañar durante mucho tiempo. Bueno, ¿cuáles son
entonces las ventajas, digamos, ¿por qué los empresarios recurren al teletrabajo? Primero, les reduce la talla de las empresas, por lo que les decía hace un rato. Reduce la inversión en capital fijo, los edificios ya son más pequeños. Los gastos de funcionamiento, ya hay que hacer menos alquileres de alguna manera y hay menos gastos para el servicio de limpieza y cuidado de los baños. Se abaratan los costos de la PC y de los teléfonos celulares y eso se difundió básicamente y se familiarizó el uso de estos equipos por una parte cada vez más importante de la población. Ahora bien, ¿qué es lo que le permitió? Hay menos llegadas tardes por los problemas de tráfico o los conflictos laborales, por eso se impulsó en la década de los 70 en Estados Unidos. Hay menos licencias por enfermedad, pierde sentido el presentismo y aumenta la productividad porque el trabajo se hace de una manera mucho más intensa. Disminuye el personal que se ocupaba de la supervisión y de control. Ahora eso se hace desde el punto de vista informático. Y las jornadas de trabajo son mucho más largas y a veces sin pagar horas extraordinarias. Y el trabajo cada vez adopta formas más precarias. Y eso es un cambio que va ocurriendo ante nuestros ojos. Y por lo pronto, también la otra medida es que el teletrabajo permite reducir el margen de acción de los sindicatos. Es obvio que para las empresas el teletrabajo les da muchas ventajas. Los trabajadores, bueno, algunos tenían hándicap o características diferentes, algunos estaban enfermos y no podían desplazarse, otros querían teletrabajar para poder estudiar o hacer deportes en otros horarios, y sobre todo no gastar dinero y tiempo en viajes y en comida. Entonces, también, digamos, para contribuir al cuidado de la casa y de la familia, o de enfermos, o de personas de mayor edad, bueno, había gente que pedía trabajar en su casa, pero básicamente, como se dijo hace un rato, es que, digamos, esas tareas de cuidado se dan junto con la tarea de tipo profesional y las tareas domésticas. Y acá reencontramos la problemática de la división sexual del trabajo, y donde las mujeres que teletrabajan están mucho más fatigadas que si no trabajaran. Ahora, para los trabajadores, ¿qué dificultad implica esto? Bueno, primero, la duración de la jornada. Se extiende naturalmente por un sentido de responsabilidad y en parte algo así como una adicción hacia las nuevas tecnologías, ¿no? Es un trabajo en disponibilidad. A los teletrabajadores se los llama a cualquier hora y a cualquier día por asuntos laborales. Hay tensiones que se generan en la familia, porque ahora hay una disputa por el uso del espacio, el uso de la PC y el control de los niños, cosa que antes no era tan evidente. Y la gran novedad, de alguna manera, es que los trabajadores asalariados o contratados ponen a disposición del empleador a sus domicilios. No sé si se dan cuenta ustedes la habilidad del capitalismo para complicar las cosas, ¿no? Porque ahora no solamente el trabajador le da, digamos, el uso de su fuerza de trabajo, sino que le permite usar su domicilio y básicamente no siempre ese domicilio está habilitado. No todas las familias tienen una habitación para dedicar para el home office. No tienen el mobiliario corriente, el mobiliario ergonómico, y no tienen los extinguidores de incendio. Bueno, entonces, por último, esto vulnera la privacidad y la intimidad. Entonces, esos trabajadores tienen una sensación de soledad, estimula el individualismo. El contrato de trabajo, digamos, si son asalariados, básicamente es un piso en derechos. La ley de contrato de trabajo es importante porque rige para todo, pero lo que se buscan a veces los empleadores es hacer un contrato de tipo especial para que no caiga dentro de la ley de contrato de trabajo y, digamos, puede tener lugar la discriminación y a veces, digamos, son temas que hay que incluir en la negociación colectiva. O temas en disputa, bueno, básicamente, escuchaba ayer en una mesa redonda también que muchos patrones, e incluso el Estado en una provincia, dio la orden a los trabajadores de que compraran sus computadoras para poder teletrabajar. Es decir, que los medios de trabajo, la tendencia de los empleadores es que lo asuman los trabajadores, las PC, los periféricos, ¿no? Entonces,
El problema es que ¿quién aporta los medios de producción? No solo la PC, el mobiliario, la silla ergonómica, la mesa sobre la cual se va a trabajar. El tema de la duración de la jornada, porque los empresarios quieren que no se pague por horas de trabajo, porque, digamos, cuando cumpliría la jornada, el trabajador se podría desconectar. Piden que sea por objetivos o también por rendimiento, de manera tal que no se interrumpa el trabajo después de que se cumpla la jornada. Entonces, y la otra cosa es que obviamente se dificulta la vida sindical, los trabajadores están aislados. Bueno, entonces, el problema es que, digamos, el teletrabajo, digamos, requiere una gran carga psíquica y mental para ejecutarlo. Hay que estar concentrado, saber manejar los tiempos, utilizar los conocimientos del software y a veces otros idiomas. Hay que ser flexible para adaptarse a todos los cambios. Y es un trabajo sedentario que implica una carga física, porque hay que adoptar gestos, posturas durante jornadas muy prolongadas. Ningún teletrabajador trabaja menos de 10 o 12 horas diarias. Muchas de ellas no son pagadas como horas extras. Y lo que es importante es que hay algo mágico ahí, porque estas nuevas tecnologías generan casi una especie de adicción, como los chicos cuando están frente a la tele y cuesta mucho sacarlos de ahí. Entonces hay una especie de autoexigencia. Y lo que es importante es que la pandemia puso en evidencia de alguna manera que hay muchos riesgos de tipo psicosociales en el trabajo, pero que estaban invisibilizados. Entonces, cuando se logre controlar la pandemia, es probable que algunos vuelvan a sus lugares de trabajo anteriores y otros van a seguir trabajando en su casa, pero lo que me parece a mí que va a avanzar son regímenes mixtos, es decir, varios días en la casa y 1 o 2 días en la oficina para el contacto, retomar el contacto con los colegas. Bueno, entonces, el problema es que en los periodos de confinamiento, el tiempo para los trabajadores se transformó. Se desdibujó la proporción entre el trabajo, el ocio y la vida familiar. Durante el periodo de aislamiento, un espacio de la casa se convirtió buena parte en un aula y se modificaron los horarios de la vida doméstica y eso requiere un esfuerzo y un tiempo para la adaptación. Entonces, el problema es que hay también esa privacidad y esa intimidad que es vulnerada por el teletrabajo, pero lo que es importante es que ahora se ha descubierto que hay software espías, de modo que aun cuando el supervisor o el jefe no esté mirando presencialmente a ese trabajador, lo pueden estar siguiendo gracias a las nuevas tecnologías. Entonces, todo esto tiene un impacto sobre la salud. Voy a ir rápido. Digamos, desde el punto de vista de las condiciones de trabajo, la jornada es mucho más larga que antes. Y los trabajadores piden el derecho a la desconexión cuando se haya cumplido la jornada. El otro problema es que hay veces que hay que trabajar de noche, cuando el uso horario es diferente en distintos países, y no siempre se paga como trabajo nocturno. Hay riesgos del medio ambiente de trabajo, problemas del ruido, en las familias obviamente que siempre hay ruido, la ventilación no siempre existe, el sistema de iluminación a veces se corta, la ergonomía, bueno, básicamente estábamos el otro día en una mesa redonda y hablaba una señora diciendo que para el teletrabajo ella usa la silla del comedor, la silla del comedor de la familia, que siempre es una silla un poco más cómoda, pero no es una silla ergonómica. Y todos los teletrabajadores terminan con trastornos musculoesqueléticos. El sistema de remuneración, bueno, los patrones quisieran que no fuera según el tiempo de trabajo, para que la gente no se desconecte, sino que fuera por rendimiento, de manera tal que la duración de la jornada quede a criterio del trabajador. En las empresas había a veces algunas obras sociales de bienestar, o el agua potable, o una cafetería. Bueno, ahora eso lo paga el trabajador en su domicilio. Y, digamos, hay entonces un tema de los trabajadores piden el derecho a la reversión, es decir, que si los contrataron de una manera para trabajar en un cierto lugar, bueno, los trabajadores quisieran volver al lugar de donde salieron, con previo aviso, obviamente. Bueno, el derecho a la desconexión, de alguna manera,
Y después, este tema de que está cambiando el proceso de trabajo y la relación salarial, y los empleadores tratan de que los teletrabajadores sean contratados por tiempo determinado o un trabajo precario, que sean monotributistas o autónomos, o directamente que trabajen en negro. Bueno, entonces hay temas en disputa, básicamente, digamos, entre los trabajadores y los empleadores sobre estos temas. Entonces, la otra cosa es que, como decía hace un rato, el capitalismo es maravilloso. De alguna manera, el teletrabajador le ofrece su domicilio al empleador. La verdad que históricamente eso es realmente importante, pero hay algunos que dicen, bueno, pero ¿por qué no nos paga el alquiler? Ya que le estamos prestando la casa, por lo menos que pague el alquiler, tenemos que pagar impuestos, la electricidad, el gas, etc. Bueno, entonces esto da lugar a nuevos... Bueno, entonces, utilizando el esquema que formamos con el profesor Golac sobre los riesgos psicosociales, bueno, primero, la demanda psicológica y el esfuerzo requerido para ejecutar la actividad en tiempo, en horas, es mucho más grande para los teletrabajadores. Las exigencias emocionales son mucho más grandes. ¿Sí? Teletrabajar es también un trabajo emocional. A veces tienen que fingir ser amable para no contrariar a los clientes o a los jefes. También está el temor, de alguna manera, de tener que esconder las propias emociones para llevar a cabo el trabajo, y esto genera sufrimiento. El teletrabajo impide a veces tener autonomía, es decir, que los trabajadores tienen que controlar las palabras a utilizar, frases hechas repetitivas, pero de alguna manera tienen que ejecutar lo que otros han concebido. Esa es la división social del trabajo, es decir, que alguien está habitado por el pensamiento de otro para trabajar, y eso provoca también sufrimiento. Pues las relaciones sociales y de trabajo pueden dar lugar a reconocimiento o muchas veces a una falta de reconocimiento, y eso hace sufrir. Hay veces que para intensificar el trabajo, los patrones lo que hacen es los hacen competir entre los teletrabajadores, a ver quién hace más actividades, quién lo hace más rápido, y ahora está esta situación de la posibilidad de ser controlados por medios digitales. Es decir, que los trabajadores en su casa, en su domicilio, hacen una tarea y saben que el patrón los está observando, está midiendo las pulsaciones en el teclado, las horas que trabajan. Bueno, es una situación bastante difícil de soportar. Los trabajadores no pueden hacer un trabajo de calidad porque la máquina que le dieron o la cámara no anda muy bien. Hay veces en que están sometidos a los cortes de electricidad, que en nuestros países son muy frecuentes, o a la caída del sistema, y eso le interrumpe o le hace perder una parte de su trabajo. Y después está este tema de la inseguridad en el trabajo. Es decir, que la tendencia de los patrones es que cada vez menos sean trabajadores asalariados, contratados por tiempo indeterminado, sino que sean por plazo fijo, para poder darle o suspenderle el trabajo, digamos, para no tener que pagar la seguridad social, los contratan según la legislación comercial, o directamente los contratan en negro porque dicen que esos trabajadores quieren ser microempresarios y cumplir. Bueno, entonces, lo que es importante es que hay un cambio, y voy a terminar antes que, digamos, aquí me corte la palabra Gavilán, es que es un proceso de trabajo artificial. Es decir, que, digamos, la relación de ese teletrabajador con su jefe, con los usuarios, es una relación artificial, básicamente. La comunicación, digamos, no se hace de manera personal, no se utilizan los sentidos. Entonces, básicamente la voz parece la voz de un robot. En las pantallas no se ven todas las dimensiones de los cuerpos, se ven solamente 2 de las 3. Yo me di cuenta el otro día cuando pensaba esto. Tercero, no se percibe ni la temperatura ni el olor del otro, básicamente porque ya no se le puede dar la mano, un abrazo o un beso en la mejilla. Entonces, es una situación artificial que no sé cuáles son las consecuencias que va a tener en el futuro. Entonces, el problema es que, y con esto termino, estas condiciones y medio ambiente de trabajo y estos riesgos psicosociales provocan dolor, trastornos musculoesqueléticos, fatiga visual para todos los teletrabajadores, o el sufrimiento por estos riesgos psicosociales en el trabajo.
Pero lo que aprendí con estas últimas investigaciones es que los problemas de tipo psíquico y mental finalmente se somatizan. Bueno, los psicólogos seguramente pueden darnos muchos más ejemplos de esto, pero básicamente esa somatización termina en problemas graves de salud. Bueno, entonces hay, digamos, por ejemplo, cuando el trabajo se hace con un control muy fuerte, los infartos del miocardio, las enfermedades cardiovasculares, trastornos musculoesqueléticos, las depresiones prolongadas, trastornos gastrointestinales, el agotamiento emocional, digamos, y hay también perturbaciones del sueño y del humor, básicamente variaciones de peso. Bueno, son muchos problemas que estos riesgos psicosociales impactan sobre la salud, pero también van a impactar sobre la economía, es decir, que en algún momento dado se va a tener que pensar, porque eso impacta sobre la vida de las empresas y seguramente va a tener consecuencias desde el punto de vista macroeconómico en el presupuesto de la salud. Entonces, yo diría que es un tema sobre el cual la reflexión recién empieza y que es importante que los trabajadores tengan la posibilidad de conversar sobre eso, de colectivamente pensar, y para eso se requiere que haya una institución, los comités mixtos de salud y seguridad, pero habría que adaptarlo porque esto hay que hacerlo a distancia. Hay un cambio importante que es cómo va a ser la función de los inspectores del trabajo, básicamente, y también cómo va a ser la protección de la salud cuando es un sistema privado, como es en el caso de Argentina, o en otros países, ¿no? Como es muy difícil poder probar que un accidente que ocurre en la casa sea un accidente de trabajo. Bueno, eso realmente es un problema. Entonces, creemos que están dadas las condiciones para poder adoptar una política nacional sobre este tema, una legislación. Bueno, Uruguay, que está siempre más avanzado que Argentina, todavía no tiene una ley de teletrabajo. En Argentina hay ya una primera sanción, pero lo impulsaron dirigentes sindicales que son diputados, cosa que vuelve a haber en Argentina sindicalistas en la Cámara de Diputados, y en muy poco tiempo sacaron una ley que tiene, digamos, problemas, lo que fuera, y que ahora está sometida al Senado, donde los empresarios se despertaron, básicamente, y les inquieta la desconexión, les inquieta que la gente quiera cobrar horas extras, si están más tiempo ahí, que quieran volver a la empresa. Y un patrón decía el otro día, bueno, pero esa ley yo voy a tener que tener una oficina abierta con una computadora sin usar, esperando que algunos de estos trabajadores vuelvan a la empresa. Entonces, es un tema realmente interesante. Lamentablemente no hemos podido hacer mucho trabajo de encuestas con los trabajadores, pero digamos una manera, creo que va a empezar a haber muchos temas para reflexionar sobre el tema. Vemos que esta es mi contribución y les agradezco por su atención. Vamos a dar la palabra al doctor Enrique de la Garza Toledo, que por supuesto de la misma manera le digo que es una simple, diríamos, descripción de todo lo que ha trabajado el doctor de la Garza. Enrique de la Garza Toledo representa a México, es doctor en Sociología por el Colegio de México, tiene postdoctorales en las universidades de Inglaterra y Estados Unidos, es profesor investigador de tiempo completo en el doctorado en Estudios Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana, es profesor distinguido de dicha universidad, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ha recibido el Premio Nacional de Economía, un premio anual sobre temas de investigación laboral en 2 oportunidades. Sus especialidades son Sociología del Trabajo, Relaciones Industriales y Metodología de las Ciencias Sociales y Teoría Social. Doctor de la Garza. Sí, muchas gracias, Mirta. Primero quiero agradecerles, en primer lugar a Mirta, pero también a mi antiguo amigo Julio César Nefa por esta oportunidad de dialogar con ustedes. Yo voy a hacer una presentación que tiene muchos puntos de enganche con lo que acabamos de escuchar de Julio César Nefa. Que la intención es aterrizar
sobre todo en el momento actual de la crisis que involucra a la COVID. Me voy a referir a una aspiración, yo le llamaría de tipo ideológico, que se reinicia con el neoliberalismo y que a pesar de las dificultades que ha tenido este modelo económico a partir de 2008-2009, ha continuado. Es decir, es la polémica del fin del trabajo. Yo creo que algo de lo que dijo Julio César ha sido manejado como solo cierto tipo de trabajadores que tienen habilidades digitales van a tener este tipo de ocupaciones como el homework, el work office, o bien los que trabajan en grandes plataformas en la parte más sofisticada de logística. De tal manera que es una forma de presentar que no habrá trabajo para todos en el futuro, que ese proceso habría sido acelerado por la pandemia, pero que ya estaba delineado desde antes. Ustedes recordarán que la gran polémica en el mundo laboral el año pasado fue precisamente desatado por la Organización Internacional del Trabajo acerca del futuro del trabajo. Pero esa polémica quedó aparentemente suspendida ante la emergencia del COVID. Entonces, yo creo que ahora es retomada a través del teletrabajo y el trabajo con plataformas, sin mencionar abiertamente que como fin del trabajo en su versión moderada, que quiere decir no habrá trabajo para todos, solo para aquellos que tengan habilidades digitales. Y entonces se reutiliza un concepto que es la economía digital, es decir, solo los que tengan habilidades para una economía digital en el futuro post-COVID podrán insertarse en el mercado de trabajo. Entonces yo voy a tratar de abordar sobre este tema algunos antecedentes muy rápidos. O sea, en primer lugar, esa polémica, decíamos, se inicia con el neoliberalismo, aunque tiene en lo clásico antecedentes, pero hay una persistencia, y algunos nos hemos encargado de estudiarla, acerca de cómo surgen por oleadas, pero muy frecuentes, de pensadores que piensan que el trabajo se está extinguiendo, que ya no va a haber trabajo para todos, de diferentes maneras. Lo resumo en 3 palabras. Un punto de partida de la posmodernidad clásica, aquello de Lyotard y demás, donde el trabajo habría sido dejado de ser eje articulador de las relaciones sociales en confrontación con el consumo. Es decir, el hombre ya no se realiza en el trabajo, sino se realiza en el consumo, lo cual en estas circunstancias parece un sarcasmo, ¿no? Rifkin, de una manera más simplista, habla del fin del trabajo por innovación tecnológica, es decir, procesos de automatización que requieren menos trabajadores. Bauman no habría que dejarlo fuera, porque el fin del trabajo es una fin del trabajo como fuente de creación de identidades colectivas. El mismo concepto de financiarización, pues también el valor no se crea en la producción material ni inmaterial, sino se crea en la especulación financiera. E incluso el concepto de francés de sumisión voluntaria, creo que también habría que ubicarlo aquí. Es decir, hay todo un espíritu que se ha tratado de fomentar durante el neoliberalismo y post-neoliberalismo acerca del catastrofismo del fin del trabajo, ¿sí? Creo que es una ideología con miras paralizantes con respecto a los trabajadores, es decir, ¿qué te preocupas de hacer movimiento obrero o movimientos colectivos si en el futuro no vas a tener trabajo? Es un catastrofismo que hasta el año pasado era por automatización y robotización, en donde estaban involucradas las TICs, la Big Data, la inteligencia artificial, los robots, el Internet de las Cosas, la impresión 3D, el uso de plataformas que no se inició ahora en los repartos a domicilio, por supuesto, y el efecto ya en este año del COVID. Muy centrado en la 4ª revolución tecnológica, incluso el uso
de digitalización para los procesos de trabajo, como decía Julio César, ahora en los hogares, cuando su impacto depende del modelo económico y de los modelos de producción que estuvieron vigentes antes de la epidemia actual. Depende de la rama, el tamaño de la empresa, el costo del robot con respecto a la mano de obra. En Alemania la mano de obra es muy cara, en América Latina no. Y también cuáles serían las limitaciones del homework. Es decir, es muy importante lo que trató Julio César en el sentido de cuáles son los efectos. Yo voy a tratar el complemento, cuáles son las limitaciones que tiene el trabajo en la casa a través de plataformas digitales. Fin del trabajo. Históricamente no se puede demostrar que cada revolución tecnológica se ha traducido en una reducción en el largo plazo de los empleos. Hay estudios del año pasado que mostraban cómo los grandes momentos del desempleo no corresponden a los momentos de las innovaciones, sino corresponden a las grandes crisis, como la crisis del 29, la crisis de mediados de los 70 y la crisis 2008-2009. Entonces, esta es una observación empírica muy interesante. Hay autores que desde el año pasado planteaban que las tendencias a la robotización no eran tan claras, ni siquiera en el mundo desarrollado. Y en América Latina están mediadas por esa polarización del aparato productivo. Es decir, una gran corporación que tiene posibilidades tal vez de automatizar frente a una mayoría de pequeñas microempresas que no están en esas condiciones. Y el gran volumen que tiene la economía informal. ¿Cuáles son las políticas sindicales? Esto también varía de país a país. La importancia de los servicios, es decir, los servicios que se prestan cara a cara y donde el cliente prefiere el cara a cara a hacerlo a través de un robot o hacerlo a través de una plataforma, también habría que darles un tratamiento diferente. La especulación acerca de las generaciones X, Y, Z en un país poco desarrollado, pues también habría que matizarlas, ¿sí? Entonces, en particular en América Latina, el teletrabajo, el home office, el uso de plataformas, tienen que matizarse muy fuertemente por la presencia tan grande de la informalidad y del trabajo atípico. Es decir, antes de la pandemia actual, predominaba el trabajo en servicios, en un 64% de la población ocupada, contra una industria relativamente estancada en un 24%, una agricultura relativamente decadente y solamente 27% de los trabajadores por cuenta propia. Había un claro predominio del trabajo asalariado en la población ocupada con un 69%. Es decir, estas características no son las de Europa, sino son las de nuestros países y en esa medida tendría que matizarse muchas de las afirmaciones acerca del trabajo. Abundando un poco más, acerca de la informalidad y el trabajo no estructurado. Había una tendencia y ahora se intensificó mucho más al crecimiento de este sector de trabajadores por cambio en las regulaciones hacia la desprotección, en esas famosas zonas grises en donde trabajadores dependientes no se los considera como asalariados, por ejemplo, los que cobran por honorarios, por una precarización y desprotección que se da siguiendo las cadenas de valor de las grandes corporaciones. Es decir, las grandes corporaciones podrán tener su ensambladora final en los Estados Unidos, pero requieren autopartes que vienen de Filipinas, de Vietnam, donde la situación de precarización es muy clara. Es decir, tanto en las cadenas primarias, es decir, las partes que utilizan minería o bien agricultura, como en aquellas que hacen el ensamble final. Una pérdida evidente durante el neoliberalismo de la fuerza sindical, que se puede medir por afiliación, pero sobre todo por capacidad de negociación.
Y la informalidad, decía yo, incluyendo esa llamada tercerización espuria, trabajo no estructurado, en donde en América Latina, antes de la crisis actual, 46% de la población se encontraba en la informalidad y en algunos países era tremenda, como en el caso de México, el 80%. Y estos cambios estructurales de que nos hablan los futurólogos no han contribuido a una mejoría del empleo. Es decir, el trabajo atípico estaba muy presente desde antes de la epidemia actual, contratados por tiempo definido, trabajo temporal, por temporada, a través de agencias de contratación de personal, empleo encubierto como relación mercantil, por ejemplo en los Uber, dependiente no asalariado, considerado formalmente como dependientes no asalariados, el trabajo por llamada, etcétera. Es decir, todo esto ya era el mundo del capitalismo con alta tecnología antes de la crisis actual. En especial, el trabajo en las cadenas globales de valor han explotado iniciativas y prácticas gubernamentales antilaboristas para atraer más inversión extranjera, con limitaciones a la libertad de afiliación sindical, con el acoso a los sindicatos y una expansión del trabajo precario en términos como los que yo mencionaba hace un momento, con afectaciones del medio ambiente y faltas de desarrollo local. Vayamos sobre la pandemia. Es decir, hay buena información acerca de cuáles son los sectores económicos más afectados a nivel internacional y en particular en América Latina. Serían el comercio, los restaurantes y parte de la manufactura, pero no tanto la agricultura. Estarían más afectados el trabajo por cuenta propia que el asalariado, con una gran contracción del empleo informal. Esto tiene efectos muy especiales en la coyuntura actual. ¿Por qué? Porque en otros momentos de crisis se incrementa el empleo informal, pero no es lo que está pasando en estos momentos con la pandemia. El empleo informal se ha reducido en parte porque el trabajo en la calle ha sido desplazado por las políticas gubernamentales para evitar la infección, y entonces ahora tenemos una contracción del empleo informal que no creo que se vaya a mantener, sino se va a reconstituir una vez que pase la ola de la pandemia. Pero por lo pronto, el empleo informal no está ejerciendo el papel de amortiguador del desempleo en el sector formal, que era un efecto muy clásico en países como América Latina. Es decir, queda la gente desempleada en la parte formal y bueno, se va a vender a la calle o alguna otra actividad parecida. Pero en estos momentos no hay tantas oportunidades de esto, posiblemente cuando pase la pandemia. Se da más el efecto en las empresas micros y pequeñas formales que en las grandes. Eso también es muy particular. Y el desempleo en América Latina de hasta 11.5%, donde se agregan 11.6 millones de nuevos desempleados en lo que va 2020. En 2020 la pobreza extrema aumentará en 15.9 millones para un total de 83.4 millones de latinoamericanos. Los estratos medios, altos y altos son los menos afectados. Es decir, cuando se decía son los pobres los que más están sufriendo la pandemia, esto es sin discusión. Es decir, sí hay ejemplos, por supuesto, de infectados de clases medias altas y altas, pero no se puede comparar con los de los estratos más bajos. Y entonces reaparece una especie de nueva utopía de las nuevas tecnologías, pero ahora en la forma de digitalización, es decir, las plataformas y el trabajo en casa, que sin duda el empleo en plataformas se ha mantenido, incluso se ha incrementado. ¿Por qué? Porque mucha gente pide ahora con más frecuencia que se les surta en su casa para evitar las infecciones. Y el trabajo en casa ya abundaba mucho, Julio César, porque las empresas quieren llevarlo e intensificarlo. Y entonces aquí los análisis también se dividen como en las reflexiones sobre el fin del trabajo. Es decir, las catastrofistas, donde no habrá empleo para todos, sino solo aquellos digitalizados, y los optimistas que dicen, ahora a través de la digitalización
pues mejorar los empleos cuando pase la pandemia. ¿Por qué? Porque la mano de obra requerida será más calificada, los empleadores tendrán que pagarles mejor. Los más afectados serán los del trabajo manual en América Latina, que están en el sector formal. Esa es parte de las predicciones. Las compras en línea llegaron para quedarse, dicen otros. Lo mismo que la compra de comida a distancia. Sin embargo, la OIT, antes de la crisis, calculaba que solo el 7.9% trabajaban en la casa, ¿sí? Es decir, antes de la pandemia la proporción era muy pequeña, pero esta cifra incluye a los manufactureros tradicionales como las costureras que no eran digitalizadas, de tal manera que la cifra digitalizada tendría que ser mucho menor. Habría que hablar de las limitaciones del trabajo en casa. Hay trabajos que no se pueden realizar en casa. Por ejemplo, la manufactura en la línea de producción. No es posible que un obrero en la casa asista a las materias primas que se van procesando en línea. En Estados Unidos, solo el 35% de los trabajos podrían ser condicional, realizarse en casa. En el propio Estados Unidos, con un desarrollo tecnológico muy superior. Influye también la estructura del empleo, lo que yo decía, cuántos formales, cuántos informales. Es decir, aquellas que están practicando más el empleo en casa son las grandes, no las micros. La estructura también entre industria, servicios y agricultura. En informales, en general, no se trata de una opción muy viable en las condiciones actuales. Influye la infraestructura digital con que cuenta el país, es decir, no todos los países tienen las últimas versiones de la conexión digital, es decir, a veces están en una etapa inferior donde esto falla continuamente. ¿Y qué población o qué porcentaje de la población tiene internet? Hay países latinoamericanos donde la proporción es baja, o tienen computadora, y sobre todo la preparación de la gente para operar con estas tecnologías que podrían ser cada vez más sofisticadas. Entonces, digamos, hay muchas limitantes que hay que tomar en cuenta acerca de la viabilidad de utilizar el trabajo en casa y que el trabajo en casa se vuelva masivo y se vuelva una alternativa para la nueva economía, la economía post-COVID. Entonces, ya dijo Julio César algunas consecuencias de la digitalización, ¿sí? Mayor desigualdad según la brecha digital, yo creo que también hay que añadirla. Es decir, no todo el mundo está preparado para el trabajo en casa. Es decir, hay mucha gente que no tiene habilidades digitales para operar de esa manera, no simplemente que no tenga computadora o no tenga conexión. Y esas desigualdades pueden ser por raza, por género, por edad, por clase social. En Estados Unidos, los segregados digitales, hay estudios acerca de segregación digital en un país tan desarrollado como Estados Unidos, son los afroamericanos y los latinos, los migrantes, las mujeres, los trabajadores por cuenta propia. Hay una mayor explotación, ya no me voy a ahondar porque Julio César fue muy claro, en el trabajo, en parte por falta de regulaciones. Y una parte importante de los gastos recaerían en los trabajadores. Eso ya lo dijo Julio César. En cuanto a perspectivas de futuro, es decir, la utopía de que ahora todo el mundo, una proporción muy grande, va a estar trabajando en casa, me parece que no es pertinente, ¿sí? Es decir, el trabajo en casa es probable que vaya a ser mayor que antes, pero no al grado de ocupar a un porcentaje mayoritario de la población económicamente activa. Yo creo que el trabajo en casa, yo ya lo dije, solo es posible para cierto tipo de actividades. ¿Cuáles? Las actividades de oficina, los que ya trabajaban en oficinas, los que trabajaban en la línea de producción, esto es muy poco probable, es decir, que se puedan realizar de esa manera. También en cuestión de los servicios, la gente sigue prefiriendo, aunque con la pandemia se haya suspendido, el servicio cara a cara del mesero en el restaurante. Es decir, no
simplemente utilizar la plataforma para que te traigan comida ya hecha a tu casa no es el gozo semejante, y creo que ese tipo de servicios, cuando el confinamiento se debilite, van a seguir prosperando. Es decir, la visión optimista de que el trabajo en casa se extenderá de tal manera que hará el trabajo más creativo a través de las plataformas, que será eventualmente mejor pagado por requerir trabajadores de más calificación y menos controlado al laborar en casa. La otra perspectiva pesimista: en la mayoría de los trabajadores no habrá automatización ni digitalización. En cambio, una enorme cantidad de demandantes de trabajo, nuevos demandantes después de que pase la ola de la pandemia, que en parte son trabajadores del sector formal, pero también del informal, que se quedaron sin ocupación, más las nuevas generaciones de jóvenes. El capital encontrará la oportunidad de pagar menos salarios frente a esta fuerte demanda de trabajo, ¿sí? Más que el trabajo en casa. Es decir, el gran peligro es una precarización superior del trabajo a lo que existía el año pasado, y aprovechar de manera más amplia la mano de obra barata. Va a automatizar o digitalizar si esto le resulta más rentable. Pero los estudios que había para América Latina el año pasado sobre el nivel de automatización mostraba su limitación frente a la relación de costo de la mano de obra frente al costo del robot, por decir algo. Pero una cuestión más preocupante es que durante la pandemia no se constituyó una fuerza sindical capaz de oponerse a esa visión de futuro de mayor precariedad, ni hacer propuestas de mucho peso acerca de cómo salvar la pandemia, fuera de algunas negociaciones muy particulares. La propuesta del salario universal y derechos sociales universales para muchos países resulta poco realista. ¿Por qué? Porque se necesita no simplemente que haya recursos económicos, lo cual en estos momentos escasean, sino se necesita una fuerza social de los trabajadores que en estos momentos no existen para que impulse este tipo de propuestas y otras más sofisticadas. Me refiero al salario universal, derechos sociales universales. Sin esa fuerza es difícil que el capital de muy buena manera, de buena voluntad, esté dispuesto a pactar el crecimiento del gasto público a través del salario universal y los derechos sociales, en particular de salud, universales. Es decir, vuelve a ser cierto que el futuro no está predicho, sino que el futuro está acotado, tiene ciertas limitaciones por la situación previa del trabajo en nuestra región y también por las nuevas condiciones de la pandemia, pero no está totalmente predeterminado, sino que depende de la capacidad de las fuerzas políticas y sociales para empujar hacia un rumbo viable. Y en estos momentos, desgraciadamente, no veo una fuerza sindical de ese calibre que sea capaz de oponerse a la fuerza del capital para marcar el rumbo post-pandemia. Muchas gracias. Le agradecemos al doctor de la Garza realmente su exposición. Bueno, creo que después de todo lo que hemos escuchado hasta el momento, nos tenemos que poner a reflexionar realmente sobre esta puesta en común que hemos tenido sobre el tema del trabajo, las nuevas condiciones del trabajo y las temáticas de salud mental en relación al trabajo. Es decir, por supuesto que nos dan, por un lado, la posibilidad de pensar y ver de qué manera podemos pensar en algo diferente, pero el panorama es difícil, la situación realmente también, en cada uno de los contextos. No hay duda que, como hemos dicho los otros días, el tema de la pandemia toma totalmente diferente según la etapa evolutiva y según la situación social de cada uno de los que componen las diferentes sociedades. Pero bueno, lo que hemos conocido hoy es realmente qué es lo que está pasando sobre este tema.
todo lo del futuro, como siempre decimos, es pensar en lo incierto teniendo este conocimiento sobre la realidad. Bueno, a todos los que hoy han estado presentes, desde ya, muchísimas gracias. Nos estaremos viendo en otros nuevos espacios y bueno, esperemos que nos vaya lo mejor posible en el tema de la pospandemia. Les quería decir que esto es un ciclo que lleva adelante la asociación y que el viernes que viene es el tercer encuentro de este primer ciclo, o sea que va a estar referido a lo que en este momento están haciendo y están pensando en llevar adelante las entidades internacionales de los orientadores. Bueno, yo me despido. Bueno, muchas gracias, Mirta. Gracias por esta invitación. Un cariño muy grande a Anzoleaga y a mi buen amigo Enrique de la Garza y también a Luis. De modo que gracias por habernos permitido este encuentro que es un poco artificial porque no nos tocamos, no nos abrazamos, no nos miramos realmente, pero por lo menos nos hemos contactado. Muchísimas gracias. Enrique de la Garza, encantada de habernos encontrado. Muchas gracias. Muchas gracias, les agradezco mucho su invitación. Yo tenía algunas dudas de qué iba a tratar realmente el conversatorio, porque mi especialidad no es factores psicosociales, como ahora es la especialidad de Julio, ¿no? Sino otras cuestiones del trabajo. Pero ya una vez me invitaron a Rosario a un congreso latinoamericano de especialistas en factores psicosociales y me sentí muy cómodo y en buen diálogo con ellos. Lo mismo me siento ahora pues muy bien con ustedes de intercambiar opiniones y muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por la presencia y por los aportes. No importa, todos están con el tema trabajo desde diferentes puntos de vista. Eso es lo importante. La diversidad. María Elisa Anzoleaga. Bueno, muchas gracias, Mirta. Felicitaciones, un placer escuchar al profesor de la Garza. Julio, ya te voy a dar ese abrazo, así que no te preocupes. Sí, que ya volveremos a los abrazos y un placer de ver caras conocidas y agradecer también a Rodrigo porque sin él no, totalmente parte de las condiciones materiales de la existencia de este seminario, como diría Marx. Así que muchas gracias, Rodrigo. Mirta, felicidades y un placer verlas a todas y a todos. Bueno, gracias. A Luis, al que no veo es a Luis. ¿Por dónde anda Luis? Aquí estoy. Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo por esta posibilidad, por esta oportunidad. Realmente, como ya lo dije, un gusto. Me parece fantástico. Hemos estado alrededor de 100 personas conectados, ¿no? Es fantástico. Gracias a Mirta por todas las ayudas previas para poder participar de mi parte, al colega Rodrigo, y bueno, poder estar en este intercambio. Julio es uno de mis maestros, entonces es una referencia. Con Elisa en la red, con Julio y Elisa hemos tratado de hacer muchas cosas, y desde ya que para mí, tengo que mencionarlo, es realmente un disfrute poder haber estado en este espacio con Enrique de la Garza, que por ahora es la primera vez que nos vemos y hemos seguido las orientaciones bibliográficas de Julio para seguirlo a usted. Muchísimas gracias a todos, hasta el próximo encuentro.